Soy Antonio Hernández y estas son cartas para mi hijo Tao. Mi niño, hoy te voy a hablar de la sanación. La sanación es un proceso de transformación. Pero para poderte hablar de la sanación, tengo que hablarte de qué es el ser humano. El ser humano es una figura con muchas caras, con muchas aristas. Tiene una forma irregular. ¿Okay? ¿Cuáles son estas caras? Por ejemplo, el ser humano es sus emociones, el ser humano es su cuerpo, el ser humano es energía, el ser humano es su mente, el ser humano es su espiritualidad, el ser humano es lo que reconoce y lo que ignora de sí mismo, el ser humano es lo que acepta y lo que rechaza de sí mismo, el ser humano es lo que le gusta, lo que no le gusta, sus dolores, sus anhelos, sus sueños, sus frustraciones, es todo, ¿no? Es como un conjunto de cosas. Pero todas estas cosas están unidas y son interrelacionadas, son interdependientes. Es como un cubo Rubik. Cada que le das vuelta a una de las caras, se mueven las demás, ¿no? Pero el cubo Rubik solo se mueve como en niveles. Digamos que el ser humano se mueve uno y todos los niveles se mueven. Entonces está interconectado, interdependiente, todo está unido. ¿Ok? Esta totalidad está unificada, tiene un hilo conductor, tiene como un maestro de ceremonias que va a dirigir todo el movimiento. Ahorita vamos a hablar de este maestro de ceremonias. Lo que quiero que entiendas es que son muchos aspectos los que tiene el ser humano. La vida del ser humano no es estática, entonces estos aspectos tienden a moverse, ¿ok? Tienden a moverse como hacia dos polos, vamos a decir ahorita. Hacia un polo de la armonía, que ahorita vamos a aclarar un poco más la armonía, y un polo hacia la desarmonía. Ajá. Cuando el movimiento va hacia la desarmonía, llega a un punto tal que se manifiesta de modo que ya nos interfiere con la vida. Hablando en términos del cuerpo, el cuerpo se enferma. Hablando de las emociones, bueno, hay una alteración de emociones que no nos deja estar en paz, deprimidos, furiosos, X. O en aspectos mentales, ¿no? Ya tenemos ahí algo como Alzheimer, esquizofrenia. Es decir, ya llega a un grado el desequilibrio en el que se manifiesta y no nos deja vivir. ¿Ok? Entonces, la sanación significa todo esto que es el ser humano, ayudar a que se mueva hacia la parte del equilibrio. Es muy importante entender esto, no es exactamente que ya llegue al equilibrio, es que el movimiento se dirija hacia el equilibrio. No es hasta dónde llegan, hasta dónde llega es cuando se manifiesta, es el movimiento el que va a dar cierta sensación de armonía o de desarmonía, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero reequilibrar la totalidad, es justamente ese equilibrio de la totalidad del proceso de sanación. El proceso de sanación tiene dos características. Uno es que es receptivo y en el otro es activo. ¿Ok? En el receptivo es cuando ya llegamos al límite donde nosotros mismos no podemos autorregularnos y necesitamos que alguien desde afuera nos ayude a regular. Un terapeuta, un médico, un chamán, quien sea. Alguien que me dé una pastilla, que me ponga un tratamiento de acupuntura, que me dé un té, que me haga una cirugía, que me haga una limpia. Lo que sea que me ayude a volver a tener un poco de control sobre mi cuerpo. No yo, sino que mi cuerpo vuelva a estar sobre los límites para la funcionalidad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde el ser humano se vuelve pasivo, paciente, en verdad recibe. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para que la sanación se lleve a cabo? Forzosamente, necesitamos trabajar con el hilo conductor, con el maestro de ceremonias. ¿Ok? ¿Quién es este maestro de ceremonias que va a tener a su cargo todo el movimiento de lo que es el ser humano? Es una palabra muy sencilla que ya has sabido mucho, pero no te vayas con la finta porque no es como puedes concebir que sea. Ese hilo conductor, ese maestro de ceremonias es el yo. Pero cuidado,
El yo no es lo que pienso de mí, lo que creo de mí, lo que quiero de mí, lo que me imagino de mí. No es eso. Es en la parte más profunda de mí, la manera en la que yo mismo me conceptualizo a mí mismo. Está lejos del pensamiento. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Cómo le haces para saber cómo es tu cara? ¿Cómo es tu cuello? ¿Cómo son tus orejas? ¿Cómo es tu cabello? Tu cabeza, tus remolinos. ¿Cómo es tu espalda? ¿Cómo son tus glúteos? ¿Cómo le haces? Es lo más evidente que tenemos el cuerpo. ¿Y cómo lo haces? Lo puedes ver con tu pensamiento, puedes saber cómo es. Con lo que tú creas, con lo que te imagines, puedes saber cómo es. O necesitas unos reflejos desde afuera, como espejos, como un video, como fotos. Es más, como la gente que te diga, por ejemplo, que tienes un lunar en la espalda y ya sabes que tienes un lunar en la espalda. Esta manera superficial y muy fácil de mirarte de cómo es tu cuerpo es imposible por ti mismo y por medio del pensamiento y de la creencia y de la suposición. ¿Por qué creemos que la parte mucho más profunda de nosotros mismos la vamos a encontrar con esta herramienta que no nos ayuda a encontrar la parte más superficial? Entonces, este yo no tiene que ver con el pensamiento, con la creencia, con la imaginación. Eso es lo complicado. Pero este yo se va a manifestar en todas sus facetas. Se va a manifestar en el cuerpo, se va a manifestar en las emociones que siento, se va a manifestar en el movimiento energético, se va a manifestar en mi espiritualidad, se va a manifestar en lo que quiero, en lo que me molesta, en lo que niego de mí, con lo que peleo, con lo que me aferro, con lo que... Todo esto va a mostrar, va a reflejar mi yo. ¿Ok? Entonces, la sanación, y este yo, trabajar este yo, nos exige esta parte activa de nosotros. Ajá. Nadie puede ayudarme a cambiar mi concepto de mí mismo más que yo mismo. Puedo tener asistencia, la medicina china ayuda para que puedas tener claridad, para que te reconozcas, para que te perdones, para que encuentres el merecimiento. Pero todas estas ayudas al final son como un entrenador para que tú en el campo, en la alberca, en la pista, en una competencia deportiva, tú vayas y hagas el esfuerzo. Entonces todas asistencias para que tú mismo cambies tu propia manera de interpretarte a ti, a ese yo. Este es el proceso de sanación. Por eso es una transformación de ese yo. Y es hacer que todo este yo se empiece a mover en otra dirección. Ahora, la armonía, para mí al menos, es muy ambigua. ¿Qué es armónico? Por lo tanto, yo voy a cambiar este concepto de armonía por un estado, un movimiento más hacia la amorosidad. Ajá. Y lo que es el desequilibrio es un estado más hacia la alteración. Entonces, de eso se trata el proceso de sanación. Y es una transformación de ese yo.